que llegó a decir de que la corrupción en realidad es un lubricante necesario para echar a andar la máquina de la democracia en Europa. O la famosa frase de Napoleón Bonaparte, un poco antes, obviamente, que indicaban de que a sus ministros les podía decir: puedes robar, pero tienes que ser eficiente. O sea, ese concepto napoleónico del Estado, o ese concepto de que la corrupción es un lubricante necesario para controlar la democracia, lo han dicho líderes europeos de la más alta calidad. Entonces, por eso es que esos conceptos, yo creo que lamentablemente, como muchas personas creen, han calado profundamente y hoy día en muchas sociedades forman parte del núcleo de la cultura. No están en la periferia, están en el núcleo y todo el mundo lo acepta. Entonces, si consideramos que la corrupción tiene diversos niveles sociales, éticos, económicos y políticos, también tiene una dimensión profundamente cultural. Y quienes han tratado este tema coinciden en un modelo que a mí me parece bastante interesante y que hablan de sociedades frías y sociedades cálidas. Las sociedades frías son las que el trato es muy impersonal, y las sociedades cálidas son donde el saludo con el abrazo y el afecto personal es parte de la idiosincrasia de estos pueblos. Y normalmente quienes hacen estas teorías consideran de que estas sociedades frías son las que aceptan menos la corrupción, pero que la aceptan. Y las sociedades cálidas son generalmente las del hemisferio sur. Somos sociedades cálidas. La Valleca es la ciudad de la amistad. Chico es la ciudad de la amistad. O sea, todos somos amigos, todos somos hermanos, todos nos queremos mucho. Entonces, en ese marco de esos conceptos se generan diversos aspectos vinculados a un caldo de cultivo que permite desarrollar diversos fenómenos que tienen y caen y concluyen en aspectos de corrupción. Y es que las relaciones interpersonales en sociedades cálidas son mucho más afectivas, ¿no? Y por eso es que uno de los elementos más importantes culturales en estas sociedades cálidas es esa relación amical entre las personas. Lo que los teóricos que hablan de estas cosas llaman el amiguismo. El amiguismo es un fenómeno cultural que nos vincula permanentemente, de tal manera que esa relación amical, laboral, intersectorial, interinstitucional, etcétera, etcétera, o en el seno de barrios o comunidades, son elementos que caracterizan estas sociedades, los expertos llaman sociedades cálidas. Y en este contexto aparece un fenómeno cultural que todos conocemos, que es el fenómeno del compadrazgo. El compadrazgo es una característica cultural que está en el núcleo y en la estructura del comportamiento cultural de nuestra sociedad en su conjunto. Y todo el mundo se hace compadre por diversas razones, hasta por la inauguración de una casa, inauguración de un techo, inauguración de una escuela. El hecho de ser padrinos los convierte a todos en compadres. Y esa relación de compadrazgo también, de acuerdo con los estudios que se han realizado, constituyen elementos culturales que se vinculan directamente con este caldo de cultivo de la corrupción. Y por supuesto que ese compadrazgo también está relacionado con un concepto cultural que tiene que ver con el prestigio social, porque compadrazgo y prestigio social van de la mano, y estos son aspectos que están ampliamente institucionalizados a todo nivel. Y por supuesto que en este contexto hay dos comportamientos sociales que son parte de este proceso cultural, que tienen que ver con el arribismo, es decir, el escalar posiciones por estas vinculaciones de compadrazgo y otras, y generar a través de ese arribismo las influencias necesarias para cada vez tener una mayor cuota de poder. Quiero llamar la atención además por un elemento
que no solamente es peruano, ni andino, ni muy antiguo en el Perú, sino que es universal. Es el concepto cultural de la reciprocidad. O sea, todas nuestras sociedades andinas, prehispánicas, han tenido en la reciprocidad uno de los valores culturales más importantes que han forjado todas las sociedades prehispánicas en el pasado, la reciprocidad. ¿Qué cosa es ser recíproco? En nuestras sociedades todavía andinas se conservan diversos aspectos de reciprocidad que se mantienen desde el aspecto familiar, el aspecto comunitario y el aspecto ya en relación de comunidad y familia con labores de Estado. Entonces, estos aspectos todavía en nuestras comunidades altoandinas, en muchos casos, se conservan con diversos nombres, pero que tienen que ver con el Aini, que es un asunto más familiar, ¿no? La Minga, que es un asunto más colectivo, y la Mita, que es un asunto ya de obligación para labores públicas con el Estado. Pero ese tipo de valores, que son valores culturales tan importantes en estas sociedades tradicionales, se convierten en todos estos procesos de mestizaje y de migración hacia las grandes ciudades en un concepto que cambia drásticamente su valor. Entonces, la reciprocidad genera obviamente un mecanismo permanente que está relacionado con las dádivas, los favores y los regalos permanentemente. Todavía se observan muchísimos casos de funcionarios públicos que cuando tienen que resolver un caso en cualquier sitio de Lima, antes de viajar, por supuesto, tienen que llevar su ping-pong, o tienen que llevar una artesanía importante, o cualquier cosa, pero tengo que ser atento y tengo que llevar un regalo. Entonces, el concepto de estas sociedades cálidas es siempre de ser obsequioso, siempre es dadivoso, hay que regalar. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que detrás del regalo está lo que yo voy a obtener después. Es la dádiva obliga en este contexto cultural a ser recíproco. Entonces, este valor que siempre ha sido un valor positivo se convierte en este caso en un problema que hoy día yo considero que es un elemento estructural en nuestra sociedad, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. O el viejo dicho que circula por todas partes, pero muchas veces nadie se quiere comprometer y dice, no, porque todo da vuelta. Entonces, esas expresiones que son expresiones de nuestra cultura popular, etcétera, forman parte de todo este concepto que desde nuestro punto de vista está ya estructuralmente enfocado en nuestra sociedad. Otro aspecto cultural en estos temas que yo he considerado para esta comunicación tiene que ver con las jerarquías. O sea, las jerarquías y lo que podríamos llamar las patriarquías. Jerarquías y patriarquías tienen obviamente un contexto y un concepto profundo en el aspecto de género. ¿Por qué? Porque en el campo de la corrupción, obviamente, el dicho muy popular es hay que buscar al hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? Entonces, difícilmente se va a hablar de quién es la mujer. O sea, cuando se habla en el campo de la corrupción, en el comportamiento cultural de las personas, por todos los asuntos que he mencionado antes, cuando uno quiere llevar un regalo, una dádiva, quiere buscar ser padrino, hacerlo padrino para que sea mi compadre, entonces estoy pensando quién es el hombre. Entonces hay un profundo aspecto de género que es profundamente, yo digo, que responde al aspecto patriarcal, ¿no? Y porque nuestra sociedad es profundamente patriarcal. Cuando nosotros hablamos de todo el aspecto económico, hablamos de patrimonio, porque el patrimonio viene de padre, viene el padre me deja, ¿no? Pero cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de la procreación de los hijos. O sea, nuestra estructura social y cultural es que el patrimonio es un asunto vinculado con esta patriarquía y con aspectos fundamentalmente de género y que tiene que ver profundamente, culturalmente, con el tema de la corrupción también.
Y por supuesto, como dije, alrededor de esto, la dádiva, el regalo institucionalizado y aceptado, ¿no? O sea, cuando uno no lleva un regalo se lo ve mal. Y hay un dicho muy popular en la cultura de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, ese es mi cariño. O sea, mi cariño, esto es mi cariño, ¿no? O en esta casa no hay cariño en esta casa. O sea, estos son conceptos de cultura que están profundamente arraigados entre nuestra comunidad. Y hay que entender algo que me parece importante, ¿no? El tema de aspectos migratorios, el tema de las tradiciones culturales, que por aspectos de migración y de mestizaje, como dije antes, van perdiendo algunos de estos valores, van combinándose de diversas maneras, pero lo que se observa claramente, o sea, cuando el Ministerio de Cultura hace sus encuestas de discriminación en el país, pues somos un país profundamente discriminador. Somos un país cuya discriminación está asentada profundamente, especialmente en el sector público. Y las encuestas así lo dicen. Entonces, en ese contexto de discriminación, obviamente, en este campo de la desigualdad de relaciones sociales, y especialmente desde el sector público, desde los funcionarios, hay un trato totalmente distinto a los migrantes de un determinado origen que a los migrantes de otro tipo de origen. Entonces los migrantes blancos, europeos, lo que sea, tienen un tipo de tratamiento, y los migrantes que vienen de la sierra o se presentan quechohablantes, lo que sea, tienen totalmente otro tipo de tratamiento. Entonces, yo quiero terminar con esto, ¿no? Otro elemento cultural que podría desarrollar mucho más ampliamente es que desde las épocas prehispánicas entendemos como el concepto de dualidad. Cuando ustedes hablan del señor Cipán, el señor Cipán está partido en dos. Por un lado es oro y el otro lado es plata. Por un lado está la diestra y la siniestra, sol y la luna. Entonces, estos son dos conceptos que hablan de una dualidad. Tenemos que estar bien con los dos, con el sol y con la luna, con el día y con la noche. Lo que conlleva a una vieja frase también en la cultura tradicional hasta hoy día, porque se ve en el accionar de la religiosidad popular en general en el país, porque tenemos que estar bien con Dios y con el diablo. Y eso se ve de manera práctica cuando, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de un mural que aparece en una famosa iglesia cusqueña, en donde por un lado aparece el infierno en un mural y al otro lado está el cielo, en medio está el purgatorio, con sus escaleras para salir del infierno y llegar al cielo. Pues es muy común que haya multitud de personas que van a poner velas tanto al cielo como al infierno. O sea, tenemos que estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, hay diversos aspectos que tienen que ver con estas raíces profundas de dualidad que hoy día todavía las mantenemos, pero que han sido totalmente tergiversadas por diversos aspectos históricos y culturales. Y todavía la lucha entre el bien y el mal todavía se expresa en diversas tradiciones lambayecanas que son harto conocidas por ustedes, como esos teatros religiosos del siglo XVI, que todavía están danzando en algunos de nuestros pueblos de Lambayeque, representando esta vieja lucha del bien y el mal. Muchas gracias. Muy interesante la palabra. A continuación, siguiendo con el programa de hoy día, nos toca escuchar al secretario técnico para que nos haga una ilustración sobre la exposición y logro de la comisión que estamos haciendo en estas reuniones continuas. Gracias, presidente. Buenos días nuevamente a los que se han enterado después de la primera intervención que tuvimos hoy día para presentar precisamente lo que anuncia nuestro presidente, los logros de esta comisión. Y es bueno insistir en ello porque generalmente cuando uno produce cosas beneficiosas debe pregonarlas. Es uno de los principios que tienen las comunicaciones y la prensa en el Perú. Y esta comisión ha conseguido realmente, y lo podemos decir con todo orgullo, y en presencia justamente los representantes de la presidencia del Consejo de Ministros de la Secretaría de Integridad Pública, porque sí hemos hecho mucho, y en ese sentido lo hemos hecho con ustedes.
y son ustedes los que han dado las pautas para que esto se desarrolle tranquilamente. Hay que recordar que esta comisión en Lambayeque se formó mucho tiempo atrás. En la primera ordenanza regional que se dio, que creó un espacio de este tipo, fue en el año 2006, por una incidencia que Proética tuvo en la gestión pública regional de Lambayeque. Y esto fue mucho antes de lo que se diera la ley 29976, que creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces, en cierto sentido, tenemos hasta una responsabilidad histórica de mantener una bandera muy en alto con respecto a este trabajo, porque somos los iniciadores de la práctica. Luego, con una ordenanza regional del año 2014, se adecuó la organización al marco legal nacional que sería dictado con la ley 29976. Posteriormente ya se han dado ordenanzas regionales que han adecuado nombres de los cargos de gobernador y prefecto, y luego se ha incorporado a Colegio de Periodistas, Centro de Federado de Periodistas, a la Mesa de Concertación, a la Gerencia Regional de Educación, y un factor muy importante que lo hemos resaltado en rojo porque está en el marco de lo que dispone la Política Nacional de Integridad y del Plan Nacional de conceder igualdad a todos sus miembros con voz y voto, hecho que no se produce en el documento de creación de las comisiones anticorrupción, porque se entendía que solamente tenían capacidad de voz y voto los miembros de los representantes del sector público. Aquí nosotros hemos equiparado a todas sus condiciones y realmente damos un paso adelante en este cambio. Todo ello dentro de la política y el Plan Nacional de Integridad. Luego, con ordenanza regional ya de este año, se ha incorporado a la Policía Nacional del Perú, tenemos presente aquí a su representante, y posteriormente con la ordenanza regional 005-2019 se ha constituido ya en Lambayeque el Sistema Regional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, bajo la conducción de la PCM, Secretaría de Integridad Pública. En esta estructura, como ustedes ven, el ente rector es la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y la Secretaría de Integridad Pública, que opera para poderle articulación a esto, y estas son las organizaciones que están presentes y que ustedes representan en este día. En total son 21 integrantes que tienen, y la Oficina Regional de Integridad, que por ahora está a mi cargo, actúa como Secretaría Técnica de este colectivo. Las estrategias que se han aplicado son estas. La primera, la equidad en la participación, lo que hemos dicho. La segunda, una práctica habitual de transparencia. La desconcentración de acciones. O sea, hemos llevado a esta comisión hacia otros espacios en las provincias de Lambayeque y Pereñafe en unas experiencias muy aleccionadoras para todos nosotros. El allegamiento, que es un factor muy importante. O sea, cómo conseguimos articular en la realidad diaria, en el ambiente de conocernos a las autoridades públicas con el sector privado, representado en este caso por las comunidades educativas de Lambayeque. Y la promoción de la integridad y la interculturalidad. Justamente acabamos de escuchar una brillante exposición del señor Alfredo Narváez que precisamente toca ese tema, en el cual Lambayeque tiene mucha incidencia, porque el hecho de ser un puerto de mucha participación, lo ha hecho recordar don Alfredo, cuando ha hablado pues de que realmente si hablamos de crisol de razas por el Perú, Lambayeque sería un especial crisol de todas las razas que se han integrado en su comunidad. Luego de ello, el principio básico ha sido, como a ustedes les consta, la concertación y el respeto mutuo entre los integrantes de la comisión. Hay una vista de esta mesa precisamente. Aquí hay un reporte gráfico de asistencia, de cumplimiento de asistencia. Lo que ustedes ven resaltado en rojo son organizaciones que no han podido estar presentes en toda la continuidad de las sesiones realizadas. No, ahí están para ver, digamos, no acusar a nadie, sino solamente ver gráficamente el comportamiento. Y luego tenemos una gráfica de las representaciones. En aquellos espacios que están en celeste significa que el titular no se ha encontrado presente, sino que ha sido representado. Si bien un titular debe estar presente y el representante también tiene el mismo respeto en esta comisión, sí es muy importante de que el titular pueda estar permanentemente en estos espacios sin ofender a los representantes, porque se necesita adoptar decisiones que integren acciones posteriores. Entonces nosotros, cuando representamos a una autoridad pública elegida mayormente por voto popular o designada por una disposición muy superior, debemos tener también en cuenta todos estos aspectos. Ese es lo que refleja, la entidad ha estado presente, pero ha estado representada. La primera sesión se realizó el 21 de enero, ahí está nuestro presidente titular, que por razones personales no se encuentra hoy día con nosotros, lo está representando el doctor Marco Pérez, y eso fue lo que se hizo. Se renovó el mandato, se declararon compromisos, la suscripción de declaración jurada de intereses por uno de ellos, la constitución de la Plataforma Regional de Integridad, que luego por disposición del Consejo Regional se convirtió en el sistema funcional, y una solicitud de apoyo a la PCM para desarrollar un piloto de mejora integral que permita alcanzar las metas planteadas por el organismo de entidades para la cooperación del desarrollo del OECD. La promoción de transparencia y desarrollar la campaña de valores en el sector de educación.
Eso fue un factor que nos ha integrado mucho y que ha desarrollado. Aquí hay unas vistas de esa sesión, ustedes recordarán en los presentes, ahí hay varios de los que estamos acá. La segunda sesión fue el 27 de febrero, declarado Día por la Integridad por acuerdo y decreto regional del gobierno regional de Lambayeque, una exposición del gerente regional de educación y hubo una firma de compromiso de los alcaldes por la integridad pública. Algunos de ustedes también estuvieron allí y en la tarde tuvimos 3 conferencias dictadas por los representantes de Servir, de la PCM, Secretaría de Integridad Pública y de la Asociación Civil Transparencia. Ahí tenemos algunas vistas de ese día. En el lado derecho inferior ven ustedes a los alcaldes de todo Lambayeque que suscribieron un compromiso de identidad acompañados por niños lambayecanos. Ellos firmaron un compromiso muy personal y el cual lo tenemos guardado como un tesoro, digamos, para poder sacar a luz en sus compromisos diarios también de gestión pública. Luego de ello, tenemos, ahí están varios de los participantes de ese día, la exposición de los niños por los alcaldes, la firma de compromisos. En la tarde una conferencia, ahí están nuestros ponentes, Juan Carlos Cortés de Servir, el doctor Burga, la señora Susana Silva de la PCM y nuestro amigo Jairo Rivas de la Asociación Civil Transparencia. Y algunas tomas de la tercera sesión ya fue en marzo, gozamos de la presidencia del doctor Marco Pérez, que hoy día también está acá. Hay una exposición de Defensoría del Pueblo, se habló del mecanismo de transparencia pública y se programó el primer día de la integridad en la institución educativa Carváez. Fue el primer paso de las decisiones adoptadas para llevar a la comisión fuera de los ámbitos oficiales y darles ese allegamiento del cual estábamos hablando. Se convoca también la